Era una noche fría y lluviosa, típica de otoño, cuando Paulo regresó a casa después de un largo día de trabajo. Al abrir la puerta de la sala, sintió una extraña incomodidad en el ambiente, como si algo no estuviera bien. Depositó su maletín en el sofá y miró a su alrededor, observando cada detalle del ambiente que hasta entonces era su refugio, pero que en ese momento se había convertido en una prisión emocional. Durante semanas, algo perturbaba a Paulo en su relación con Carolina. Una vez inseparables, la pareja parecía estar distanciándose. La falta de cariño y atención por parte de ella, los repentinos momentos de incómodo silencio, todo contribuía a que Paulo empezara a sospechar de una traición. No era una simple paranoia, había encontrado pequeñas pistas que, por separado, parecían insignificantes, pero juntas formaban un rompecabezas de mentiras e infidelidad. Una noche, al tomar su teléfono para hacer una simple llamada, notó que Carolina había recibido un mensaje de un contacto extraño. El nombre era ambiguo, sin foto de perfil, y el mensaje estaba borrado. La excusa de ella, de que se trataba de un número equivocado, no convenció a Paulo, pero decidió darle el beneficio de la duda. Otra vez, al regresar temprano a casa debido a un resfriado, la encontró en el teléfono sonriendo a la pantalla, como si estuviera teniendo una conversación íntima y privada. Tan pronto como lo notó, disimuló apresuradamente y terminó la llamada abruptamente. Esa imagen quedó grabada en su mente, causándole incomodidad y sospechas. Pero la gota que colmó el vaso para Paulo ocurrió el día anterior. Al olvidar su teléfono cargando en la habitación, regresó corriendo antes de salir para el trabajo. Al entrar en la habitación, se encontró con el teléfono de Carolina junto al suyo, y un mensaje del tal contacto sospechoso estaba abierto. Sin pensarlo, leyó el contenido, y su corazón se heló con lo que leyó. Eran palabras de amor y cariño, cosas que creía que eran únicas en su relación. Pero allí estaba, impresa frente a él, la traición que tanto temía. El dolor que Paulo sintió en ese momento era indescriptible. Las lágrimas brotaron de sus ojos y su respiración se aceleró. La ira y la decepción lo dominaban mientras intentaba comprender cómo pudo suceder. Se sentía traicionado, engañado y herido en lo más profundo de su ser. El descubrimiento de la infidelidad lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Era una mezcla de emociones abrumadoras, amor, rabia, tristeza y el deseo insaciable de venganza. Pensó en enfrentarla en ese momento, pero en cambio, tragó su llanto y guardó esa revelación explosiva dentro de sí. Necesitaba tiempo para digerir todo eso, para entender cómo actuaría a continuación. Esa noche, Paulo no pudo dormir. Revoloteó en la cama, con el corazón y la mente en un torbellino de pensamientos. El amor que sentía por Carolina ahora estaba manchado por una traición que nunca imaginó enfrentar. ¿Qué haría? ¿Cómo seguiría adelante después de descubrir la infidelidad de la mujer a la que juró amar para siempre? La decisión sobre qué hacer a continuación sería crucial para definir el rumbo de esta trama de amor traicionado, donde buscaría la tan esperada venganza, revelando todo lo que había descubierto. Las páginas siguientes prometían estar llenas de giros y revelaciones, mostrando que el amor no siempre sigue un camino tranquilo, sino que puede convertirse en un viaje intenso y lleno de sorpresas inesperadas. Los días siguientes al descubrimiento de la traición fueron como un profundo buceo en la oscuridad emocional para Paulo. Se encontraba perdido entre la tristeza, la rabia y la decepción, ahogándose en un mar de incertidumbre y desconfianza. Cada instante era una batalla interna entre el deseo de confrontar a Carolina y el miedo a ver la confirmación de lo que había descubierto. Las noches eran lo peor. El insomnio se había convertido en su fiel compañero, mientras su mente repasaba incansablemente todos los recuerdos compartidos con Carolina. Cada risa, cada caricia y cada juramento de amor parecían estar manchados por esa traición. Como una película sombría, las escenas de su relación pasaban ante sus ojos, ahora con una nueva capa de duda y engaño. La rabia era un volcán dormido dentro de Paulo, listo para entrar en erupción en cualquier momento. Se sentía engañado y traicionado, como si un veneno corrosivo se apoderara de su corazón. La desconfianza no se limitaba solo a Carolina, sino que se extendía a todos a su alrededor. Amigos, colegas de trabajo, familiares, nadie escapaba de la mirada desconfiada de Paulo. ¿Cómo podría confiar nuevamente en alguien si la persona que más amaba lo había traicionado sin remordimientos? Las lágrimas eran compañeras constantes, pero las guardaba para los momentos más íntimos. No quería que nadie lo viera débil y vulnerable. Su orgullo, a veces, le impedía desmoronarse en busca de consuelo y apoyo.
Ese aislamiento emocional comenzó a afectar sus relaciones personales, alejando incluso a aquellos que intentaban ayudarlo. Sin embargo, Paulo no era de rendirse fácilmente. En medio de toda la turbulencia emocional, un sentimiento de venganza comenzó a tomar forma. Anhelaba exponer la verdad, hacer que Carolina enfrentara las consecuencias de sus actos y que el mundo supiera lo que había hecho. La necesidad de justicia, aunque fuera un consuelo pasajero, latía en sus venas. En busca de respuestas, Paulo decidió que era hora de investigar más a fondo la traición de Carolina. Se adentró en territorio desconocido, revisando mensajes y correos electrónicos, buscando pistas y detalles ocultos. Con cada descubrimiento, la herida se abría nuevamente, pero el deseo de conocer la verdad era más fuerte que cualquier dolor. Una noche, mientras Carolina estaba ausente, decidió enfrentar al sospechoso contacto. Fingiendo ser ella, envió un mensaje, sondando sutilmente para saber más sobre su relación. La respuesta que recibió no dejó lugar a dudas. Las palabras crudas e íntimas confirmaron la traición de manera irrefutable. Fue en ese momento que Paulo comprendió que la verdadera venganza no consistía en exponer a Carolina ante los demás, sino en liberarse del peso de la infidelidad y seguir adelante con la cabeza en alto. Ya no quería sentirse prisionero de esa historia de traición y decepción. El viaje de Paulo apenas estaba comenzando. La tristeza, la rabia y la decepción aún lo acompañarían en un largo camino, pero estaba decidido a no dejar que esas emociones lo definieran. Era hora de enfrentar la verdad de frente, aceptar las heridas del corazón y redescubrir la confianza en sí mismo y en el mundo que lo rodeaba. El suspenso y la intensidad de esta historia se intensificarían a medida que Paulo desentrañara secretos aún más profundos y se revelaran sorprendentes revelaciones en su camino de autodescubrimiento y superación. Paulo se encontraba en medio de una encrucijada emocional. El descubrimiento de la traición había sacudido sus cimientos y la idea de venganza comenzó a ocupar un lugar en su mente. Sin embargo, la ética de la venganza chocaba con sus principios morales, creando una batalla interna entre el deseo de hacer que Carolina sufriera de la misma manera que él y la sensación de que actuar de esa manera lo rebajaría al mismo nivel. Al principio, Paulo alimentó pensamientos oscuros, planeando revelar la traición ante todos los conocidos de la pareja, exponiendo a Carolina al implacable juicio de los demás. Pero a medida que elaboraba su plan sombrío, surgían dudas. ¿Realmente esa actitud lo haría sentir mejor? ¿Realmente quería rebajarse al papel de verdugo? El suspense se cernía sobre sus decisiones. Mientras la venganza seducía sus pensamientos, Paulo también reconocía que esa elección podía traer consecuencias imprevisibles, afectando no solo la vida de Carolina, sino también la suya propia. Después de todo, la línea que separaba la justicia de la crueldad era tenue, y Paulo no quería convertirse en aquello que más lo lastimó, un traidor de la confianza. Fue entonces cuando un nuevo plan comenzó a dibujarse en su mente, lleno de suspense y con aires de venganza calculada. Decidió que no expondría a Carolina al escarnio público, sino que, en cambio, la haría sentir el dolor de la traición, el engaño y la desconfianza. Para lograrlo, Paulo se embarcó en una investigación aún más detallada sobre la doble vida de Carolina. Rastreó sus pasos, descubrió sus secretos y usaría esa información como su carta bajo la manga. Pero no se detuvo allí. Creó un juego de apariencias, manipulando situaciones para que Carolina se sintiera amenazada, constantemente vigilada y bajo sospecha. El objetivo era hacerla dudar de sus propios actos, tal como él había dudado. Paulo sabía que esa venganza calculada no era el camino más ético, pero el dolor y la rabia lo cegaban ante cualquier otro punto de vista. El suspense se establecía mientras avanzaba en su plan, guardando secretos cuidadosamente y construyendo trampas psicológicas para Carolina. En los altos y bajos emocionales de este proceso, Paulo se sentía momentáneamente poderoso, como si finalmente estuviera en control de la situación. Sin embargo, poco después, una ola de culpa y autodescubrimiento lo alcanzaba, sacando a la luz el cuestionamiento de su propia humanidad. ¿Sería ese hombre vengativo realmente quien quería ser? El dilema moral lo perseguía en sus sueños y momentos de reflexión solitaria. Sabía que debía tomar una decisión, seguir con el plan y permitir que la venganza lo consumiera por completo, o encontrar una manera de liberarse de ese ciclo tóxico de odio y sufrimiento. Mientras Paulo continuaba ideando su plan, la trama se densificaba, el suspense se ampliaba y la línea que separaba el bien del mal se hacía cada vez más tenue. Atormentado por sus propias elecciones y enredado en su sed de venganza, necesitaba encontrar una salida antes de que fuera demasiado tarde y la oscuridad lo absorbiera por completo.
La historia de amor traicionado adquiría contornos más profundos y siniestros, llevando a Paulo a un precipicio emocional del que no sabía si podría volver. Paulo se dio cuenta de que la venganza, aunque le proporcionó un sentido temporal de alivio, no era la respuesta a su dolor emocional. La traición de Carolina lo había herido profundamente, pero elegir el camino de la venganza solo aumentó su propio dolor y sufrimiento. El cuarto capítulo de esta historia de amor traicionado sacó a la luz las consecuencias de la venganza en la vida de Paulo. La ejecución del plan para revelar la traición le trajo satisfacción momentánea, pero también lo confrontó con el dilema moral de sus elecciones. La historia continuaba explorando los recovecos de la mente humana y los caminos tortuosos que recorremos cuando estamos dominados por intensos sentimientos. Paulo tendría que enfrentar sus propias acciones y decisiones, buscando una salida a la oscuridad emocional que se había instalado en su vida. La historia, llena de suspense y conflictos internos, prometía llevar al protagonista y a los lectores en un intenso viaje de autodescubrimiento y redención. Paulo contempló el resultado de su venganza con una mezcla de satisfacción momentánea y culpa avasalladora. Había alcanzado su objetivo, haciendo que Carolina sintiera en su propia piel el mismo dolor que él había experimentado, pero ¿a qué costo? Mientras observaba a la pareja en crisis, se encontró reflexionando sobre sus acciones y el camino que había recorrido hasta ese momento. La venganza había brindado algunas respuestas, pero también había resaltado las consecuencias negativas que podía traer. Paulo se dio cuenta de que se había dejado llevar por sus emociones más oscuras, actuando con crueldad en busca de una especie de justicia personal. Pero esa justicia se había convertido en una carga emocional aún mayor, sofocándolo con arrepentimiento y tristeza. Mientras lidiaba con sus elecciones, las consecuencias de la venganza continuaban desplegándose. Carolina y Marcos se enfrentaban a una crisis profunda, con la confianza destruida y su relación al borde del colapso. Paulo se dio cuenta de que había causado daño no solo a ellos, sino también a sí mismo. La verdadera redención comenzó a surgir cuando se encontró confrontando sus propias sombras. Paulo se dio cuenta de que, al buscar venganza, había perdido parte de su esencia y se había convertido en alguien que no reconocía. Él era mejor que eso. Era más que el dolor y el odio que lo habían consumido. Fue entonces cuando Paulo comprendió que, para seguir adelante y encontrar la redención personal después de la traición, necesitaba perdonar. No solo perdonar a Carolina por sus acciones, sino también perdonarse a sí mismo por haber cedido a la venganza. Necesitaba aceptar que ser herido no justificaba herir al otro. El ciclo de dolor debía romperse. Con el peso de la venganza liberado de sus hombros, una sensación de alivio y libertad comenzó a inundar a Paulo. Decidió enfrentar a Carolina y a Marcos, revelando su venganza y asumiendo la responsabilidad de sus acciones. No era un intento de justificar lo que hizo, sino demostrar que estaba dispuesto a enfrentar las consecuencias de sus elecciones. El encuentro fue difícil y lleno de emociones a flor de piel, pero Paulo sabía que era necesario. Se disculpó sinceramente por haber dejado que el odio y la rabia guiaran sus acciones y por haber causado más dolor a una pareja que ya estaba herida por la traición. Mientras hablaba, sentía que la carga emocional se disipaba, dando paso a un sentimiento de renovación. Paulo se dio cuenta de que el perdón era la clave de su redención personal. No era el perdón de Carolina y Marcos, sino el perdón que se concedió a sí mismo por ser humano, falible y capaz de cometer errores. La historia de amor traicionado, llena de suspense y conflictos, llegaba a su conclusión con Paulo aprendiendo la lección más valiosa de todas: el perdón no era solo para los demás, sino también para sí mismo. Al perdonar y aprender de sus acciones, se permitía seguir adelante y reencontrarse consigo mismo, encontrando la verdadera redención personal después de la traición. Así, Paulo cerró este capítulo de su vida con la certeza de que el camino de la venganza no lo llevaría a la paz interior. Optó por seguir adelante con la sabiduría adquirida, dejando atrás las sombras del pasado y abriendo espacio para nuevos comienzos, donde el perdón y la comprensión se convirtieron en la base de sus relaciones futuras. La historia mostraba que el viaje del perdón y la redención es complejo, pero esencial para sanar las heridas del alma y encontrar la paz interior después de la traición. Así concluimos nuestro viaje. Espero que hayan disfrutado de esta experiencia enriquecedora. No olviden suscribirse al canal Entre Líneas Narrativas y activar las notificaciones para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras. Espero encontrarnos en muchos otros emocionantes recorridos. ¡Hasta pronto!